Yo soy Ana María Mántica, profesora en matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Además, en este momento soy directora del programa Educación y Sociedad de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Mi nombre es Silvana Corso, yo soy directora de una escuela secundaria que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y me especializo en prácticas educativas y atención a la diversidad. Bueno, Silvana, para nosotros un gusto realmente tenerte en la universidad hablando de esta temática que, en particular, como yo estoy trabajando en el programa Educación y Sociedad hacia una mayor inclusión educativa, es una temática que hace varios años nos preocupa. Y sabemos que de tu trabajo en una escuela, ¿no?, que trabaja mucho, es una escuela inclusiva. Entonces, bueno, queríamos que en principio nos cuentes cómo trabajan ustedes en la escuela y cómo abordan esta temática. Bueno, primero un placer estar acá y un desafío poder hablar en el ámbito de la universidad, cuando mi experiencia básicamente es en una secundaria y que puedan valorar esos aportes. ¿Cómo es trabajar una escuela inclusiva? Una escuela que, si querés, nació inclusiva en los 90, pensada para atender a alumnos en contexto de vulnerabilidad. Y hoy tal vez educación popular, digo, es bien conocido, pero en secundaria trabajar con alumnos que estaban por fuera era todo un desafío. La escuela no estaba preparada para todos, la secundaria menos, porque su base fundacional es bien elitista, era para algunos. Entonces ya tener estas presencias interpelaban al sistema. Y estamos hablando de alumnos en contexto de pobreza, ¿no? Digo, en situación por ahí hasta de calle. Entonces esto genera como un entrenamiento dentro de la escuela. No podíamos ofertar lo mismo. El diseño curricular y la postura del profesor dentro del aula tenía que ser diferente si queríamos retener, contener y promover exitosamente, porque en definitiva la idea es que aprendan, ¿no? Claro, no solo que estén. Nosotros también desde el programa pensamos, ¿no?, la inclusión educativa como el ingreso, la permanencia, el aprendizaje y el egreso, porque muchas veces el aprendizaje es lo que no se tiene en cuenta en estas tareas de inclusión. Es que uno no puede pensar solo en la inclusión social. Yo digo que sí, y se inicia en la inclusión escolar, ¿no? Pero si es únicamente por habilidades sociales, para eso hay un club, digo, hay otras opciones. La escuela no puede perder su esencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es que aprendan, y nosotros teníamos que hacer que aprendan, pero que les pase la escuela con todo lo que ellos traían de su contexto, que les pase la escuela a un alumno que es violado sistemáticamente todas las noches, y ya ni siquiera por el padrastro, el tío, medio primo, hermano, sino que por ahí el papá biológico, o que le pase la escuela a un alumno que tiene hambre, ¿no? O que le pase una escuela a una alumna embarazada o que viene con su bebé y con otra realidad. Entonces, estar en la escuela, en este tipo de escuela, me parece que fue lo que generó las mejores condiciones a la hora de pensar a las personas con discapacidad. Yo me formé en esta escuela porque mis primeros pasos los di ahí. A los 21 años empecé a trabajar bueno, nuestra escuela se llama Rumania, ¿no? Popularmente, así, cariñosamente, los chicos le dicen la Rumania. Pero yo creo que si no hubiera tenido esta matriz fundacional, no hubiéramos podido pensar a los alumnos con discapacidad. Esta manera de trabajar en equipo y de poner el cuerpo, porque hay que poner el cuerpo cuando un alumno viene brotado o porque tiene un exceso de drogas, ¿no?, o de alcohol, o porque lo fajó el papá la noche anterior y viene y rompe toda la escuela, porque liberan ahí canalizan en la escuela. Ese poner el cuerpo nos permitió luego pensar la comunidad al otro real, ¿no? Si nosotros decíamos trabajamos con todos, y yo les decía a los profes, pero falta un sector de la población. Y cuando asumo la conducción de la escuela, empiezo a trabajar con los profes, pensar a las personas con discapacidad y pensar un trabajo sistemático. Eventualmente entraba algún alumno con discapacidad, pero era eventual.
Y si pasaba bien y si no pasaba no era culpa nuestra. Nosotros empezamos a sistematizar nuestras prácticas. Digo, ¿qué de todo lo que ya sabíamos hacer podíamos replicar o reinventar para estos alumnos? ¿Y qué no sabemos? Formarnos y crear un espacio que piense entonces nuestras prácticas. O sea, pusimos hincapié en el docente, no en el alumno, sino en el docente y su formación. Entonces, hoy la escuela trabaja con los alumnos en contexto de vulnerabilidad social y económica, y con alumnos con todo tipo de discapacidad, mielomeningocele, espina bífida, hidrocefalia, TEA, TGD, síndrome de Asperger, que están todos dentro del espectro autista, síndrome de Nuna, síndrome de Tourette, síndrome de Leopardo, síndrome de Down, parálisis cerebral, disminución visual severa, todos, Claro, pero además lo que vos planteabas recién, no solamente trabajan con alumnos con discapacidad, sino que también muchas otras problemáticas como adicciones. Por eso decía, ¿no es trabajamos con todos. Con todos, porque con a veces todos. se piensa en la escuela inclusiva como la escuela a la que asisten los alumnos que tienen una determinada discapacidad, pero en realidad todas estas problemáticas están en el aula. Es que yo, y hoy lo compartía, ¿no? Tenemos que hablar de derechos. El problema de la escuela es que esta diversidad siempre estuvo. Tal vez no estaban las personas con discapacidad interpelando como hoy interpelan nuestras prácticas, pero siempre estuvo el diferente, simplemente porque no llega a cumplir con nuestra propuesta, ¿no? Pedagógica. ¿Por qué? Porque es más lento. Y ni siquiera es lento porque hay una condición neurológica para pensar, sino el contexto, lo cultural, lo que trae de afuera, que lo pone en una posición de desventaja respecto a otros. Y esos chicos quedaban por fuera, ¿no? El desafío es ver cómo plantean el trabajo en el aula y en la escuela en general para trabajar con esos alumnos, ¿no? El desafío es más profundo. ¿Cómo aprende cada uno de nuestros alumnos? Es decir, la propuesta es trabajar con cada singularidad. Olvídate que tenga una discapacidad. Si vos podés pensar cómo entiende el mundo cada alumno, cómo procesa la información cada alumno, y bueno, tenés la mejor educación, tenés a los mejores profesores, y entonces ya ni cuestiona un alumno con determinada patología, porque ya estás entrenado en pensar las singularidades. Pero claro, eso no fue la lógica con la que se fundó la escuela. Pero tampoco tu escuela es una escuela especial o tiene condiciones especiales, es una escuela pública que tiene los mismos recursos que cualquier escuela pública o menos por las cuestiones de dónde está instalada y lo que se puede aportar desde afuera, y sin embargo ustedes lograron trabajar con los alumnos y lograron que los docentes se apropien de ese modo de trabajo. Logramos empoderar a los docentes, si querés. Sí, nosotros es una escuela media pública y de gestión estatal, y en un contexto de pobreza. Si bien el barrio donde estamos no es pobre, la población que viene, sí. La población viene de provincia, de un barrio conocido popularmente como Fuerte Apache. Entonces vos pensás que en recursos del Estado, nada, poco y nada. 28 años tiene la escuela y todavía estamos luchando por un ascensor. O sea, eso te dice todo. Si dependés de los recursos de la cooperadora es una cuota social. Estas familias no pueden aportar. Entonces, nuestra escuela no tiene recursos propios para poder sostenerse. Entonces, no es un condicionante los recursos, no es un condicionante que sea estatal. El condicionante es el docente, en todo caso, que es el que tiene el poder del cambio dentro de la escuela. Entonces, es romper con viejos paradigmas, ¿no? Romper con discursos instalados que son más del imaginario social que otra cuestión, ¿no? Que podemos o no podemos, si fuimos formados o no fuimos formados, y hacerles ver que en realidad la propuesta no es más y menos que lo que hacen habitualmente o lo que hacen extraordinariamente. A veces le digo a los profes, es convertir lo extraordinario en algo ordinario, y esto se lo robé a un apoderado legal de una escuela haciendo una entrevista para capacitar a sus docentes, era la entrevista. Y entonces me preguntaba cómo lo hacía y yo le decía, ¿viste cómo pensás un acto en la escuela?
que te acordás de todos los actores institucionales, te toca el acto y entonces te acordás del profe de plástica, del profe de teatro, de la profe de música, te acordás del profe de educación física y pones todo a disposición y sale toda tu creatividad. Bueno, como pensás un acto, pensás el acto de dar clases todos los días. Y él me dijo, claro, vos estás proponiendo hacer de lo extraordinario algo ordinario. Y ¿sabés qué? Sí, de eso se trata, de darse cuenta que ya lo hacían, pero en determinados momentos. La idea es sistematizarlo. Claro, ¿no? O sea, la idea es en una escuela común, en una escuela pública, en una escuela que no tiene recursos extraordinarios, se puede hacer. O sea, hay que empoderar al docente, pero además hay que conseguir el compromiso de esos docentes para poder trabajar en el aula con estos alumnos, que, como decía este profesor, debería ser ordinario, o sea, debería ser lo que el docente siente que tiene que hacer. Porque, bueno, muchas veces, como vos planteabas hoy, consideramos que no estamos formados, no estamos preparados, pero no estamos formados ni para ir a dar clases en un aula de cualquier escuela. O sea, uno se va formando con el trabajo que realiza, ¿no? Con el hacer. Con el hacer. Y mi propuesta de pensar la inclusión educativa tiene que ver con pensar también la transformación de la sociedad, cómo la escuela se ofrece como una oportunidad para transformar la sociedad en una sociedad inclusiva. Entonces, con el hacer nos vamos formando y la idea sería un poco pensar en el hacer y cómo hacemos para que estos docentes, o sea, en qué piensan ustedes para que estos docentes puedan responder a estas problemáticas que se le presentan en la escuela, ¿no? Cómo actúo con un alumno que tiene un brote, cómo actúo con un alumno que tiene una espina bífida, cómo actúo con un alumno que no ve, cómo actúo con un alumno con síndrome de Down. Mira, nosotros el primer movimiento antes de llegar a la formación específica en cuanto a las prácticas, ¿no? Que serían los recursos didácticos. El primer tema fue analizar, pensar las barreras dentro de la escuela y qué barreras podíamos modificar y cuáles no. No dice mi secretario, anda a veces con una remera que dice es lo que hay. Entonces, con lo que no puedo hacer nada, ¿para qué voy a perder el tiempo discutiendo o quejándome? Y no tenemos un edificio accesible. Bueno, ya está. Yo no lo puedo modificar porque es una escuela de gestión estatal. Si no lo hace el Estado, no. Esto no puede ser una barrera. No nos podemos sentar a esperar, ¿no? ¿Cuál es la mayor barrera dentro de una escuela? Y hoy lo trabajamos, es la representación del otro. Esto fue lo primero que trabajamos con los profes. ¿Qué te pasa a vos con el otro? ¿Qué pasó cuando entraste a esta escuela por primera vez en los 90 y te tocó trabajar con estos chicos que cuando entraban en primer año, nada, te caminaban por arriba de la mesa? ¿Cómo voy a hacer con estos chicos? ¿Qué se puede hacer con pibes que viven en la villa? ¿No? Un limitante, y bueno, viniendo de este contexto, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, nosotros proponíamos, déjate sorprender, ¿no? Y hace que él se convierta en dueño de su propio destino, que ese condicionante no sea permanente, ¿no? Esto no significa replicar historia. Bueno, lo mismo pasa con la discapacidad. ¿Qué es lo que te limita a atender a un alumno con discapacidad? Que te conectás con la discapacidad. Tenés una representación de una persona con discapacidad. Mira, te doy dos ejemplos. Entra Luciano con parálisis cerebral, hoy tiene uno de los mejores promedios en la Universidad de La Matanza, estudia abogacía. Parálisis cerebral, los profes no podemos con un chico con parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque se imaginan un cerebro que no funciona. Bien. Al año siguiente, obviamente con todas las adecuaciones y remando este discurso. Al año siguiente entra Lucas con una distrofia muscular progresiva, síndrome de Duchenne. Lucas se va a morir porque es una enfermedad, se van atrofiando los músculos. Si vos los ves en el patio o los veías en el patio, los dos estaban con silla de ruedas. Entonces les mostraba a los profes,
Desde lo que vos ves de Luciano, deberías, digo, es una representación de la persona con discapacidad. Ves un limitante. Pero visualmente los dos son iguales. ¿Por qué no te conectás con la discapacidad de Lucas? Porque de la enfermedad sí yo me puedo apropiar, hay una idea de enfermedad. Lucas se va a morir y eso genera empatía y me impide ver la discapacidad, ¿entendés? Entonces, esos son los que nos está jugando en contra. Lo primero que tuvimos que ver son nuestras propias historias de vida, nuestras propias representaciones del otro, nuestras biografías escolares, como barrera para pensar el otro. Y esto ya es clave para después seguir trabajando los recursos didácticos, en todo caso, que es lo que más hace ruido al docente. Una cuestión que podríamos pensar es, bueno, fuera de la escuela, ¿qué pasa con la sociedad y estas discapacidades y estas problemáticas? Porque dijimos, bueno, no solo las discapacidades, sino también, bueno, los problemas de adicción y otros tipos de problemas, las violaciones, los malos tratos, los golpes, todo lo que pudiera tener en el aula, pero nosotros estamos pensando en el aula y cómo pensamos esa inclusión fuera de la escuela, ¿no? Yo te voy a responder con algo más profundo por ahí, digamos, como anticipándome y después llega la respuesta. Yo parí una hija con parálisis cerebral a los 29 años. Hasta los 29 años no tenía una imagen en mi retina de una persona ni con parálisis cerebral ni una persona con discapacidad. ¿Vos me vas a decir que 29 años yo no me crucé nunca una persona con discapacidad? ¿Qué pasa con la sociedad? Uno va así, ¿no? Como tapando, ¿no? Mira, no quiere ver. Entonces, ¿por qué? Porque eso me incomoda, porque me da miedo, porque tengo miedo que me pase. Y vas con un filtro que se naturaliza. Entonces, vos no registrás a las personas con discapacidad. Lo que pasa, no es una sociedad que discrimine, no es que cuando están en la calle tienen miedo que contagies, no te registras, somos, bueno, yo no tenía la discapacidad, mi hija, ¿no? Son invisibles para la sociedad. La oportunidad que tiene la escuela es de visibilizarlo. Y cuando vos lo visibilizás se convierte en algo natural. Ese otro existe y es diferente, para los chicos eso es natural. Yo estaba en el shopping con mi hija cuadriplégica y mi nene de 2 años. Queriendo bajar unas escaleras. El montacargas y la gente con discapacidad no sale a la calle porque todas son barreras, lo poco que hay nunca funciona porque no se usa. Entonces no funcionaba. Estuve 45 minutos viendo cómo la gente me esquivaba. Yo pensaba, bajo a los dos, uno de los dos se me cae. Bajo al nene, acordate que estoy en Cava, ¿no? Bajo al nene me lo roban. Hasta que yo subí y bajé a la nena, no lo tengo más. Bajo a la nena primero, porque había que bajar escalón por escalón con la silla de ruedas, el nene puede ir por atrás, caerse. Se evaluaba todo esto y me quedo arriba. Quedo ahí y espero. 45 minutos hasta que alguien dijo, te ayudo. En mi escuela no tenemos ascensor. Tenemos un montón de alumnos con discapacidad motora. Un día, Brenda comió los meningocele, espina bífida e hidro, y en silla de ruedas. Tenemos varios alumnos con la misma patología y algunos caminan sin apoyos, otros con apoyos y otros en silla de ruedas. En el caso de Brenda, silla de ruedas. Brenda le encantaba escaparse del aula, porque nada, como cualquier chico, y usaba su propia discapacidad como... Bueno, un día estaciona frente a las escaleras de la escuela estudiando por dónde se iba a esconder de los que la iban a mandar de vuelta adentro del aula. 2 alumnos de quinto pasan y naturalmente la ven frente a las escaleras, ¿qué intuyen? Que quiere subir. Y se la llevan a UPA al primer piso. Los gritos de Brenda, porque quería bajar, ¿no? Como ahora me subieron y como bajo. Lo que quiero decir es, yo estuve 45 minutos, Brenda no tuvo que pedir ayuda. Hubo un detalle con nuestros alumnos, no le preguntaron qué quería hacer. Sí, que es muchas un veces pequeño lo que detalle. uno suele hacer cuando encuentra una persona con una discapacidad. Encontrás un ciego, lo querés cruzar y quizás por ahí el no ciego no quiere cruzar. Bueno, son cosas que trabajamos, pero para ellos esto se hace natural. Claro. Para ellos es natural, van a salir a la calle y son alumnos, los que egresan de Rumania, muchas alumnas nuestras van a estudiar educación especial y quieren ser maestras integradoras, por lo que viven dentro de la escuela. El discurso del año pasado, el anterior, el discurso de egresados, los alumnos dan las gracias y dicen, porque nos enseñaron que no hay nada más importante que un proyecto inclusivo, donde todos somos diferentes.
¿Entendés? ¿Qué es jornada de inclusión? Estudian, si van a estudiar arquitectura, saben de accesibilidad. Para ellos esto es natural. Por eso digo, la capacidad transformadora de la escuela de la sociedad. Si todos los chicos transitaran por un único espacio en común, la calle sería diferente para todos. No mirarían con rareza, no señalarían con el dedo. Y se tendría más en cuenta, porque uno a veces va caminando por la calle y encontrás un auto que estacionó en la bajada de la silla de ruedas. O sea, todo eso hace... Tendrías conducta. Tendrías conducta. Conducta. O sea, considerarías al otro como un igual, como alguien que también tiene que bajar la calle, como también tiene alguien que... Sí, o como un diferente y entendiendo que justamente esa diferencia enriquece mi vida, no como una desventaja. No como un portador de un déficit, sino de algo que me complementa. O sea, estas escuelas inclusivas, con las aulas inclusivas, podrían ser muy buenos empujes para que la sociedad empiece a considerar que somos todos diferentes, pero que todos tenemos que tener en cuenta al otro y no pensar solo en nosotros. Sería una transformación social, ¿no? Pero totalmente. Yo hoy comentaba la comunidad gay dentro de la escuela y lesbiana dentro de la escuela. 10 años atrás se escondían en el baño, el alumno gay era el que más faltaba a las clases de educación física porque era donde más se sentía expuesto, sobre todo a la hora del baño, ¿no? Bueno, en la presencia de los alumnos con discapacidad, el hecho de que se naturalizara, y vos tenés alumnos nuestros, ¿no? En el recreo tenés chicos que están aleteando. Hay alumnos, acordate que es una secundaria, que van saltando y saltan todo el patio. Y vos de golpe ves que nadie mira y dice, no, ¿qué está haciendo? Sino que ya saben que él necesita hacer esa descarga. Habilitó las otras presencias. Y entonces las parejas de alumnas que son lesbianas o gay, entran de la mano. Se pueden mostrar tal cual son. Y eso tiene que ver con cómo se respira al otro, ¿no? Cómo se respira, que no cada uno elige y podemos ser sin molestar a nadie, porque eso no molesta, porque es nuestra condición. Vos me aceptás simplemente porque soy diferente. O sea, bueno, para ir cerrando el diálogo que estamos manteniendo, creo que podríamos hablar mucho tiempo, pero bueno, realmente creo que este trabajo que ustedes están haciendo es sumamente interesante y es interesante darlo a conocer porque el único modo que aceptemos al diferente, tiene que empezar en la escuela y tiene que empezar desde niños, ¿no? Porque son los niños los que pueden aceptar al diferente. Uno habla con las maestras de nivel inicial o de los primeros años de la escuela primaria y no hay un problema en aceptar al otro porque es diferente. El problema lo tenemos los adultos y creo que bueno, vamos a tener que lograr que estos niños nos enseñen a respetar al otro y así lograr una sociedad más inclusiva. Es que vamos a aprender de ellos. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Silvana. a vos.